Santo, santo, santo. Santo, santo, Iglesia santo, ICCP presenta santo, santo, Palabra santo, de Dios. yo quiero verte. El alimento Decimos espiritual santo, para crecer bien. santo, 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 santo. Las palabras cambiaron la historia de la humanidad. Hebreos capítulo 10, versículo 38 y versículo 39. Dice así la palabra del Señor: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Hay muchas cosas que uno puede compartir con otras personas y enseñar y puede, digamos, aportar a otras personas. Los que trabajamos en educación vivimos de eso, vivimos de compartir lo que hemos aprendido y compartirlo con otra persona, con otros niños, con otros jóvenes. Y la verdad es que cada vez que tenemos la oportunidad de hacer esto, yo creo que es un privilegio poder enseñar a otros, más que cualquier cosa. Yo recuerdo del tiempo cuando yo recién comencé a estudiar en el Instituto Bíblico, que cada vez que mis profesores me enseñaban algo, tenía que subirme con la mano a la mandíbula de abajo, porque me quedaba boquiabierto de las cosas que me decían y que yo no había nunca observado en la palabra del Señor, y que son cosas que están ahí, del amor de Dios, de su grandeza, de su misericordia, de su poder, de cómo funciona la inspiración bíblica y de tantas cosas maravillosas que estudiamos en el Instituto Bíblico. Uno se alegra de poder compartir conocimientos y experiencias. Y la verdad es que por misericordia de Dios, solo digo por misericordia de Dios, porque todas las personas que trabajan en la educación saben que para hacer docencia universitaria uno al menos tiene que tener un magíster o un doctorado para hacer docencia universitaria. Yo tengo la misericordia de Dios que a mí me invitan a hacer clases en la universidad. Hago clases permanentemente en la Bolivariana y hago clases en otras universidades. Y procuro compartir con mis estudiantes las experiencias y el aprendizaje que he tenido en mi tiempo de estudiante y de lector de la Biblia y de hombre pasando por esta vida. Pero ¿sabe? He descubierto una cosa. Hay cosas que tú no le puedes enseñar a las personas. Y esas cosas son los sentimientos. Lo que tú vives. Puedes contarle, puedes decirle lo que para ti significa, pero no puedes hacer que otro sienta lo que tú sientes. Eso no se puede hacer. Entonces, cuando nosotros estamos hoy en este lugar y estamos en una fecha tan significativa, porque estamos a puertas de celebrar el día de las iglesias evangélicas y protestantes. Y maravillosamente la ley dice que es el día de las iglesias evangélicas y protestantes, porque si hubiera dicho solo evangélica, nosotros estamos afuera. Nosotros somos iglesia, centro cristiano, protestante, habríamos estado afuera. Pero como la gente que hizo la ley sabe de historia y sabe de cómo se originó el movimiento evangélico en el mundo, sabe que en Europa, por supuesto, se nos denomina protestantes. Los evangélicos somos denominados protestantes. Y de ahí nace el nombre de nuestra congregación, Iglesia Centro Cristiano, porque somos seguidores de Jesucristo. Protestante, porque somos evangélicos, somos parte del movimiento protestante en el mundo. Entonces, 31 de octubre se estableció esta ley para reconocer al movimiento y al aporte de la iglesia evangélica en nuestra región. El problema está que yo estuve el día viernes con mis alumnos del Instituto Bíblico nuestro en Chiguayante, del CEBI en Chiguayante. Compartimos rápidamente un repaso, hicimos una prueba allá y luego nos fuimos todos a la plaza de Chiguayante, porque en ese lugar se izaba por primera vez en la comuna de Chiguayante, junto a nuestro emblema patrio, a nuestro tricolor, se izaba la bandera cristiana. Y yo miraba a algunos jóvenes y ellos estaban con sus papás, con sus pastores, y en realidad hallaban que era una cosa que interesante, una cosa bonita, qué lindo. Pero estoy seguro que muchos de ellos no sabían lo que significa para nosotros, los que somos más viejos, que eso acontezca. Y no saben algunos tampoco porque no saben lo que ha pasado en el mundo evangélico para que eso acontezca. Que un emblema que representa no a una congregación en particular, porque la bandera cristiana no representa ni a los pentecostales, ni a la Asamblea de Dios, ni a la bautista, no, representa a todos los cristianos, nos representa a todos.
que esa bandera sea elevada junto a nuestro emblema nacional. Entonces, yo sentí una emoción tan grande con otros pastores que estábamos presentes diciendo: Señor, ¿cuántas veces a lo mejor imaginamos que esto podía suceder? Y que tú nos permitas ser testigo de esto es algo extraordinario. ¿Cómo parte esta historia? Parte por este texto que leímos, que es un texto que marca un antes y un después en la vida de un hombre llamado Martín Lutero. Martín Lutero, monje agustino, hombre piadoso, amante del Señor, que buscaba al Señor con todo su corazón, se dio cuenta que algo no marchaba bien en la iglesia de la cual él participaba. Entonces, pensando en los grandes vicios de la iglesia, en la falta de espiritualidad, en de qué manera el dinero se había apropiado de las prácticas religiosas, de cómo algunos principios bíblicos fundamentales se habían pasado a llevar simplemente por necesidades económicas. ¿Cómo se podía enseñar, por ejemplo, que no importan los pecados que una persona cometiera? Si estaba en un lugar que era un lugar intermedio, que ahora la Iglesia Católica ha reconocido que nunca existió, que era el purgatorio. Yo cuando chico tenía un problema con esta palabra. Cuando era muy pequeño me hablaban del purgatorio. Como yo era chico, me imaginaba que la pena a la cual estaban condenadas las personas era que tenían mucha pulga y se rascaban todo el tiempo, y eso era como por la eternidad. Y era chico, yo entonces decía: oh, qué terrible el castigo del Señor, mandarlos llenos de pulga a la gente al purgatorio. Claramente era una idea de niño pequeño que no entendía las cosas teológicas. Pero ciertamente, posteriormente, incluso la Iglesia Católica ha reconocido que ese concepto que ellos inventaron no tiene razón de ser. Pero durante ese tiempo, cuando Lutero comienza a ver este tipo de vicios, entonces él le dice lo siguiente: una persona que está en el purgatorio, que está ahí purgando sus pecados, basta que tú pongas una moneda en este depositario, en este ofrendero, pongas una moneda, y en el momento mismo en que la moneda toca el fondo y suena ahí, el alma que está en el purgatorio salta del purgatorio y sale de ese lugar de castigo. Y eso era lo que se enseñaba, para reunir mucho dinero para construir los grandes edificios que actualmente la Iglesia Católica mantiene en Roma, por supuesto. Ese era uno de los muchos vicios que tenía la iglesia. Por otra parte, había un concepto generalizado que hasta el día de hoy algunas personas tienen, incluso dentro del movimiento evangélico. Hay personas que tienen este concepto de que a Dios le agrada la autoflagelación de sus hijos. O sea, cuando tú sufres, Dios está contento. No, me gusta porque Él está arrepentido, Él se autoflagela, se golpea, está tirado en el suelo, muerto de frío. Entonces yo estoy feliz porque ahí entiendo que realmente está arrepentido, cuando se autocastiga. Entonces, ¿en qué mente pequeña puede caber esta idea de que un Dios misericordioso y lleno de amor quiere que sus hijos sufran? Si Él dejó su trono de gloria, hermano, si vino de la eternidad a morir en la cruz, es para que tú y yo no suframos, para que seamos felices, para que estemos contentos, para que estemos felices con nuestras familias. Pero en ese tiempo había un sistema que establecía que mientras más tú te castigabas, entonces Dios estaba más contento. De hecho, Martín Lutero era parte de una orden bastante autoflagelante. Se pasaba tiempos tirado en ayuno, en una celda, llorando a Dios, pidiendo perdón por sus pecados. Y en alguno de los viajes, según lo que relata la historia, él observa, entonces va a un lugar de clamor y ve tantas imágenes, tanta gente tratando de hacer actos para que Dios aplaque su ira, cuando este versículo a este hombre doctor en teología le suena en su mente y en su corazón. Dice que el Señor le habló. Mientras él procuraba ganar la salvación, que hasta el día de hoy todavía hay personas que siguen ganando la salvación y están todos los días esperándole cuando usted se va a la pega, y están con su libro diciendo que quiere un curso de teología, quiere que le hable de Dios, están ganando su salvación. Entonces, mientras ellos hacen eso y mientras él hacía esto, entonces el Señor le habló al corazón. Y le dice, este texto le recuerda el Señor a Martín Lutero: mas el justo vivirá por fe. Mas el justo vivirá por fe. No es por mis obras, no es por mi esfuerzo, no es porque ayude al pobre, no es porque haga pasar a la abuelita en la calle o a la persona no vidente le ayude a cruzar la calle. No es por obras, porque la Biblia dice que nuestra salvación es por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que ninguno se gloríe. Entonces, cuando Martín Lutero buscaba congraciarse con Dios a través de obras, entonces el Señor le da esta tremenda verdad. Inicia entonces un movimiento de protestar por las cosas incorrectas
él clava en la catedral donde él ejercía docencia 95 tesis notables respecto a elementos fundamentales de la fe. Un hombre preparado que conocía los idiomas originales de la Biblia, que leía el texto directamente y que por supuesto tenía un conocimiento absoluto de la palabra del Señor, comienza a enseñar la doctrina que posteriormente pasa a ser nuestra doctrina, la doctrina apostólica protestante. Pero ese camino, hermano, ha sido un camino largo, enorme, que ha pasado por tantas situaciones. El protestantismo surge en Europa y surge a través de los movimientos en Alemania. Lutero se revela a sujetarse a principios que son de hombre y que no son principios basados en la palabra del Señor. Y por supuesto se inicia este proceso en el cual muchos dicen nuestra autoridad máxima, la única que nos manda, la única que rige nuestras vidas es la palabra del Señor. No es el hombre, no es el obispo de Roma, no es el pastor, no es el obispo de mi iglesia. Es la palabra del Señor. Ella es nuestra regla de fe y conducta. Y desde ese tiempo hacia adelante se inicia un proceso enorme con luchas entre los movimientos protestantes y católicos sangrientas por los dos lados, porque tenemos que ser sinceros. O sea, cuando alguno de ustedes ha sido enseñado que pobres evangélicos o protestantes eran quemados a la hoguera, todo eso es verdad. No hay ninguna duda que el Santo Oficio mandó a la hoguera a muchos protestantes, hombres y mujeres que proclamaban la verdad del Evangelio, miles de ellos. Pero no hay ninguna duda que algunos movimientos protestantes asesinaron a muchos católicos por guerras intestinas en las cuales unos se oponían a otros. Este tipo de violencia se produjo para que naciera un movimiento nuevo que es la iglesia protestante en el mundo. ¿De qué manera se manifiesta eso en nuestro país? Cuando Chile aparece como nación, porque algunos nos han dicho, no, si realmente reconocemos que a partir de 1900 la iglesia evangélica llegó a Chile. El que diga eso está mintiendo absolutamente. Pensemos que siempre se asocia el movimiento evangélico con el gran avivamiento de Valparaíso, 1905 para adelante. Ahí comienza un gran movimiento que pasa con el bautismo del Espíritu Santo, manifestaciones sobrenaturales. Pero sabe, la iglesia evangélica estaba de mucho antes. Antes que se fundara la República, ya estaban los protestantes en Chile. De hecho, la primera persona que hace trabajos para comenzar a enseñarle a la gente a leer, mire, la primera labor de alfabetización que se hace en Chile, ¿quién la hace? La hace un evangélico. Es un hombre que ha venido por toda América enseñando a leer. Se llama Thompson. Diego Thompson viene, trabaja en Argentina, luego es contratado por el gobierno de O'Higgins, viene a Chile y él comienza a enseñarle a leer a todas las personas. ¿Cuál era su libro de lectura? La palabra del Señor. Y él establece entonces las primeras formas de comenzar a leer a través de un método llamado método lancasteriano. En este método entonces él tomaba un grupo de estudiantes, de alumnos, comenzaba a enseñarles y que se fija usted que siempre en los grupos hay uno que es Mateo, uno que sabe más que el resto. Entonces cuando uno sabía más que el resto, a él lo ponía a enseñarle a sus compañeros y de esa manera se iba multiplicando el conocimiento. Por lo tanto, la alfabetización de este país, que se supone que están católicos, se la deben a los evangélicos. Y eso nosotros lo sabemos a la luz de la historia. Están los documentos, están los contratos, está lo que se le pagaba a Thompson, que era un pastor evangélico que vino a enseñarle a leer a los chilenos. Entonces, cuando usted a alguien le diga que nosotros estamos recién apareciendo, es porque no conoce la historia. Las grandes instituciones de nuestro país siempre estuvieron presentes personas de corte evangélico y protestante. Y no fue un trabajo fácil, fue un trabajo difícil. Por eso le digo yo que cuando yo me coloco en el lugar de a los jóvenes que a lo mejor no conocen esta historia, no saben cómo ha sido el movimiento de nuestros ancestros, de nuestros antepasados. Entonces es muy difícil que la gente entienda la sensación que uno tiene cuando estando todas las autoridades ahí presentes, el alcalde de Chiguayante presente ahí con nosotros compartiendo ese momento y cantando firme y adelante hueste de la fe y la bandera cristiana arriba. Entonces a uno le pasa algo que otros no pueden entender. Si uno mira la historia de nuestro país, hermanos, hubieron tantos momentos difíciles. La historia dice que más o menos en el año 1800, la costumbre era que como las instituciones, entre comillas, que ahora llamamos instituciones públicas, como el registro civil, como los cementerios, estaban todos bajo el control del movimiento de la Iglesia Católica. ¿Qué pasaba cuando algún hijo de algún evangélico moría?
La Biblia nos dice que nosotros tenemos que mirar a Cristo, tenemos que seguirle hasta el final de nuestros días. Y había personas que llegaban, especialmente por vía marítima a Valparaíso, que eran protestantes. Muchos ingleses, algunos norteamericanos venían y se quedaban. ¿Y qué pasaba con ellos? ¿Sabe que ellos no podían ser sepultados en los cementerios? ¿Qué hacían entonces con los restos de estas personas? En más o menos aproximadamente en el año 1800, lo que hacían con las personas fallecidas que eran protestantes, se les llevaba a un lugar que era los acantilados del cerro de Playa Ancha, y ahí se les iba a enterrar en algún lugar ahí frente al mar. No había un lugar para ellos. Recién en el año 1825 se estableció, algunas personas compraron un terreno y establecieron el que se llama Cementerio de los Disidentes en Valparaíso, para que los evangélicos tuvieran donde enterrar a sus muertos. Yo no sé si usted se imagina una madre que se le muere su hijo por una pulmonía o por alguna de las enfermedades de la época y que no tiene dónde enterrarlo y que tiene que ir a meterlo en algún lugar allá frente al mar donde no moleste. Eso le pasaba al pueblo evangélico en nuestro país. Después, más o menos en el año 1854, entonces, después de muchas protestas, se logró establecer un espacio dentro del cementerio en Santiago para los disidentes. ¿Y sabe lo que tuvo que hacer? Porque la Iglesia Católica dijo que, por supuesto, los lugares santos, los cementerios eran considerados lugares santos. Entonces, la única forma de que no se contaminara el lugar santo con estos herejes que venían a ser enterrados, entonces había que levantar un muro de unos 7 metros de altura para que no pasara la contaminación para acá. Y de esa manera nuestros muertos eran enterrados allá. Pero ¿qué pasaba antes que hubiera ese espacio? Bueno, antes de 1800, como no había dónde enterrarlos, Santiago no era una ciudad muy grande. Entonces lo que se hacía simplemente era llevar a los muertos a un basural que estaba fuera de la ciudad, en un cerro. Santiago no era muy grande, pero había un cerro por allá lejos y ahí había un basural. Ese cerro se llamaba Cerro Santa Lucía. Y ahí entonces iban a enterrar cerca de un basural a los muertos evangélicos. Hasta el día de hoy en ese cerro, que ahora se ha convertido por esas cosas de la vida, mire cómo son las cosas de la vida, fueron a tirar a los muertos, a nuestros muertos de nuestros ancestros, los fueron a tirar a un basural allá lejos, lejos, fuera de la ciudad, donde estuvieran olvidados, donde nadie se acordara de ellos. Hoy el Cerro Santa Lucía está en el centro de Santiago. Es una visita casi obligada de todos los que van a pasear. Y ahí entonces usted puede encontrar una placa que dice: a los desterrados del cielo y de la tierra. Porque no había lugar para ellos, porque no se podían enterrar en ninguna parte, entonces había que botarlo allá lejos. Creció tanto Santiago que el Santa Lucía se convirtió en el centro de Santiago. Uno pasa por ahí, todo pasa por ahí, todo es famoso. Y ahí está una placa y la gente pasa por ahí y dirá: ¿por qué hay una placa aquí que dice a los desterrados del cielo y de la tierra? Bueno, porque ahí están los restos de aquellos que antes que nosotros fueron evangélicos y que mantuvieron su fe hasta el final de sus días. Cuando uno piensa en esto, hermano, se da cuenta que lo que dice el versículo 39 es verdad. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Cuando yo predicaba hace unas semanas atrás, decía: el Señor ama a los que van para adelante, no es por un antojo personal. Esto lo dice la palabra del Señor. Aquellos que se comprometen, que siguen adelante, que mantienen su fe, son personas que por supuesto son amados por el Señor. Este tipo de ciudadanos no merecía estar en los cementerios comunes y corrientes. ¿Quiénes eran enterrados en estos lugares? ¿Quiénes fueron lanzados ahí? Luteranos, anglicanos, evangélicos, los primeros bautistas, todos fueron enterrados entonces en este basural que ahora se convierte en uno de los paseos más importantes de la ciudad de Santiago. ¿Podemos llegar a entender qué significa que nuestro emblema se suba en una plaza pública? ¿Sabe? Cuando yo escucho las historias de mis viejos y me acuerdo, por ejemplo, de lo que me contaron, de cómo ellos lucharon porque el evangelio creciera y avanzara. Una de las comunas que, según el Instituto Nacional de Estadística, es la más evangelizada, una de las más evangelizadas de Chile, ¿sabe cuál es? Una comuna que se llama Los Álamos. Está en la provincia de Arauco. La primera iglesia que se abrió en Los Álamos fue por el trabajo de un hombre llamado Amalio Rebolledo, y que fue mi abuelo. Él fue el primero que abrió una iglesia en ese lugar. Fue el primero que dijo: necesitamos poner una bandera
en esta ciudad que diga: aquí hay hijos del Señor evangélicos. ¿Era fácil? No era fácil. Los trataban mal, los insultaban, les tiraban ese agua caliente en los segundos pisos cuando iban pasando los hermanos. ¿Usted sabía eso? ¿Sabía que le tiraban las vasenicas con orina a los hermanos evangélicos? ¿Usted sabía cómo eran perseguidos? ¿Cómo los insultaban? ¿Cómo les impedían predicar en la esquina de la calle? ¿Sabía usted eso? Entonces usted puede entender lo que le pasa a un nieto de ese hombre cuando está en Chihuayante, donde él estuvo su último tiempo, o casi su último tiempo, viviendo en esa comuna. Y yo, mientras subía esa bandera, decía: abuelo, si tú estuvieras aquí, qué orgulloso te sentirías. Que en esta comuna donde tú llegaste de tu campo, ahora se eleva en la plaza principal, en presencia del alcalde de la ciudad, la bandera cristiana, con el blanco que representa la santidad, con el azul del cielo y con esa cruz roja puesta en medio de ese campo azul que nos habla de la sangre que nos perdonó y que lavó nuestros pecados. Hermanos, entonces cuando uno presencia esto y vienen estos momentos en que nos hablan de las fechas del movimiento evangélico, uno debe preguntarse: bueno, ¿y qué es esto? ¿Por qué hablamos de esto? ¿Por qué mencionamos esto? ¿Sabes por qué? Porque ahí están nuestras raíces. Ahí están los que dieron un paso hacia adelante, los que confiaron en el Señor y los que tomaron como principio los grandes valores del protestantismo. Las grandes verdades que hemos defendido siempre. Solo palabra, solo fe, solo gracia. ¿Sabe? Son declaraciones que nos han marcado en el corazón. Solo palabra. Nosotros no confiamos en otros valores, en otros principios que no sea la palabra de Dios. No confiamos en otros reglamentos ni en otros libros extraños. Solo la palabra del Señor. Solo fe, porque la salvación no es por obra, no es por trabajo, no es por tener alguna actividad religiosa. Solamente por fe en Jesucristo. Y solo gracia, porque lo que tenemos de Dios no es por un logro personal, sino porque Él nos ha regalado la salvación. Son los principios que tú y yo, como evangélicos, como protestantes, debiéramos conocer, sentirnos orgullosos. No da lo mismo, hermano, que se levante la bandera cristiana que no se levante. Hay personas que para ellos da lo mismo. ¿Qué importancia tiene si es que se levante o no se levante? ¿Sabes? Cuando se levanta esa bandera, yo pienso en todas las mujeres que fueron a dejar a sus hijos allá. Todas las madres que llevaron a ese lugar ignominioso. Al basural allá fueron a dejar a sus hijos, a enterrarlo. ¿Cuántas madres habrán llorado diciendo: Señor, ¿por qué si somos tus hijos tenemos que venir a dejar a nuestros pequeños, a nuestros jóvenes en este lugar? ¿Por qué, Señor? ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué no tienes misericordia? ¿Sabes? Hay una historia del pueblo evangélico en este país. Hay una historia que nosotros debemos conocer, pero a veces ni nosotros conocemos lo que significan nuestros valores, nuestros principios. Por eso este versículo es tan importante cuando dice: mas el justo vivirá por fe. Mas el justo por fe vivirá. Cuando Lutero escucha esta palabra cambió la historia de la humanidad. El movimiento protestante nace de este versículo tan corto. ¿Será que nosotros podemos entender esto? ¿Será que podemos rendir algún tipo de homenaje de fidelidad a aquellos que partieron antes? ¿Será que nosotros estamos conscientes de la tarea que tenemos por delante? ¿Sabes? Cuando uno mira lo que está sucediendo en nuestro país, yo tengo la certeza de que nosotros no podemos estar de brazos cruzados frente a lo que sucede. Nosotros tenemos que tener una actitud de compromiso con nuestros valores. Compromiso con los valores de la palabra, compromiso con los valores de Dios, compromiso con los valores de la familia, compromiso con los valores de nuestra historia. Pero a veces ni siquiera conocemos nuestra historia. No sabemos quiénes son. No sabemos quién fue David Trumbull, no sabemos quién fue Thompson, no sabemos quién fue ninguno de estos grandes próceres. ¿Por qué nos llaman canutos? Algunos se enojan porque le dicen canutos. Pero si hay un hombre que fue un predicador de la palabra llamado Juan Canut de Bonn, que fue uno de los primeros predicadores de la palabra. Y por supuesto los seguidores de Canut le pusieron los canutos. Por lo tanto usted nunca se sienta ofendido porque le digan canuto, porque en el fondo nos están asociando. Nosotros decimos: bueno, no somos canutos, somos cristianos. Nosotros no seguimos a Canut de Bonn, seguimos a Jesucristo. Pero no es una deshonra que nos se identifique con un hombre que hasta el final de su vida fue fiel al Señor. Fue nuestro hermano. Nos sentimos orgullosos del trabajo que hicieron. En el sur, en Temuco, en el norte. ¿Sabe usted que de los primeros ferrocarriles que se establecieron en Chile fueron establecidos por un evangélico? ¿Sabía usted eso? ¿Sabe usted que algunas de las constituciones que se hicieron, la constitución liberal fue establecida por líderes ideólogos evangélicos y protestantes? ¿Sabía usted que los primeros movimientos independentistas fueron impulsados por protestantes? ¿Sabía usted que Carrera, cuando hizo el primer ensayo constitucional, no reconocía a la Iglesia Católica? ¿Sabía usted eso? Que en el primer ensayo constitucional de este país no está mencionada la Iglesia Católica.
La religión oficial de Chile será la religión católica apostólica. Punto. Eso dice el primer ensayo constitucional. Qué raro en un mundo católico. Todas las constituciones decían, será la religión católica apostólica romana. Eso decían todas las constituciones de América donde había presidentes. La constitución, el primer ensayo constitucional de Chile, la religión oficial de Chile será la religión católica apostólica. Punto. No dice romana. Así que este país nació con un ensayo constitucional de corte protestante, no católico. Eso no lo digo yo, lo dicen los historiadores, lo dicen los profesores universitarios, lo dicen los estudiosos de la historia, los que saben. Entonces, cuando alguien a usted le dice, no, si los evangélicos vienen apareciendo, y se sabe, disculpe, pero usted no conoce la historia, usted no sabe. Si aquí saben leer en Chile, es gracias a nosotros. El primer profesor de lenguaje que llegó a Chile, el primer viejo de castellano que llegó, fue evangélico, se llama Thompson. Diego Thompson fue el primero en enseñar a leer a las personas. Él fue nuestro primer colega. Aleluya. Aquí hay varios amén, las colegas. Entonces, hermanos, por eso, hermanos, nosotros ahora que tenemos estas libertades, tenemos que preguntarnos cuál es nuestro rol. ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es nuestro rol? Hace una semana yo estaba hablando de la importancia de la elección de las autoridades. Nosotros tenemos que orar mucho por las autoridades porque es nuestro deber. ¿O no? Amén, es nuestro deber. Qué bueno que sepan que es nuestro deber. En Talcahuano fue elegido un joven, Henry Campos, que es miembro de una iglesia evangélica en Talcahuano. ¿Cuánto más tenemos que orar por él? ¿Cuánto más tenemos que rogar que el Dios le dé sabiduría? ¿Cuánto más tenemos que orar que el enemigo no lo envuelva en toda esta corrupción que hay dentro de la política? Que se mantenga fiel a sus principios. Entonces yo creo, hermano, que nosotros tenemos que comenzar a replantearnos. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno observa, y hay gente que tiene algunos sueños extraños, incluso recuerdo a algunos pastores que ofrecían votos evangélicos, decían, no, todos los evangélicos votamos por usted. Eso es absurdo. El mundo evangélico nunca ha votado por un partido en particular. El mundo evangélico está totalmente esparcido. La gente vota de acuerdo a sus tradiciones, a lo que son sus costumbres políticas, sus idearios, pero no a que haya un voto evangélico. Eso no existe. Pero nosotros tenemos que comenzar a pensar en nuestro país. ¿Sabe? Nosotros no podemos votar por gente que está en contra de los valores del protestantismo y de la Biblia. No podemos votar por alguien que esté de acuerdo con principios como matar a seres humanos que no han nacido. ¿Cómo vamos a votar por esa gente? Entonces, a mí no me importa ya. A mí no me importa porque uno de repente igual tiene algunas historias familiares. Una historia familiar y uno dice, no, pues en realidad a mí me costaría mucho votar por un partido de derecha que es de los empresarios. Oye, pero si todos los de izquierda están votando a favor del aborto y los de derecha están en contra del aborto, ¿dónde crees tú que está nuestro lugar? Si aquí no se trata de izquierda o derecha, se trata de la palabra del Señor, se trata de los valores de la Biblia, se trata de lo que son nuestros principios como evangélicos. Entonces nosotros, más allá, debemos dejar de mirar de qué partido viene. ¿Sabes lo que tenemos que comenzar a decir? ¿Qué es lo que él opina? ¿Con qué está de acuerdo y con qué está en desacuerdo? Porque importa re poco de qué partido viene. Pero ¿sabes? Yo oro que algún día se levante alguna agrupación de gente que, independiente de dónde venga su origen, diga, vamos a iniciar un movimiento por los valores cristianos. ¡Oh, que sería espectacular! No importa de qué, una agrupación especial que hable solamente de los valores cristianos. Ahí deberían estar nuestros votos y nuestro apoyo y nuestra colaboración para aquellos que defienden los principios de la palabra del Señor. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros vamos a estar de acuerdo con cosas que están en contra de la Biblia? Estamos en un tiempo, hermanos, donde la iglesia debe tomar una posición más activa. Por eso el versículo 39 me parece tan interesante. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros no somos de los que retroceden. A mí me preocupa una cosa. Yo no siento a veces que a lo mejor estamos retrocediendo, pero ¿sabe? Estamos como detenidos a veces. Eso siento que estamos como detenidos. Como que no hemos entendido la labor que tenemos como iglesia. ¿Sabe lo que dice la Biblia de usted y de mí? Nosotros somos la sal de la tierra. ¡Wow! Nosotros somos la luz del mundo. Jesús dijo, ustedes son. Nos dejó la responsabilidad. Yo creo que usted ha escuchado en más de una oportunidad cuando se habla de... Porque tenemos que leer, a propósito de lo que acabamos de estudiar, tenemos que leer los textos como se leían en el siglo I, no como lo estamos leyendo ahora.
Cuando Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra, no estamos leyendo la sal lobo de ahora con yodo, no, estamos hablando de la sal y de las funciones que cumplía en el siglo I. ¿Cuáles eran las funciones de la sal en el siglo I? Bueno, en el campo nosotros sabemos para qué se usaba la sal. Agarrábamos un costillar y lo salábamos bien, lo tirábamos arriba ahí habían unas rejas de madera, me acuerdo yo. Y ahí encima del fuego para que se ahumara el costillar, pero saladito. Y ahí se ahumaba. Entonces la sal en el siglo I, ¿sabe para qué se usaba? Para conservar, para que no se corrompiera, para que no se pudriera. Eso era la función de la sal. Se usaba como un elemento de mantener alimentos sin que se pudrieran. Entonces cuando el Señor nos dice, ustedes son la sal de la tierra, nos está diciendo, hijos, ustedes son los que tienen que evitar que su sociedad se pudra, se corrompa y se haga pedazos, se destruya. Ustedes tienen un deber con su sociedad. Nosotros somos la sal de la tierra. Entonces, hermanos, no es que simplemente sube una bandera cristiana y no pasa nada. Tiene que subir lo que son nuestros principios, lo que son nuestras declaraciones de fe, lo que son nuestras convicciones. Cuando sube la bandera cristiana, hermano, está subiendo nuestro concepto de familia. Cuando sube la bandera cristiana estamos diciendo no al aborto. Cuando sube la bandera cristiana estamos diciendo no al matrimonio entre Juan y Patricio. Eso estamos diciendo cuando sube la bandera cristiana. Estamos diciendo lo vamos a mantener fieles a los principios de Dios y a los principios de la palabra del Señor. Eso estamos diciendo. Entonces, no es cualquier día, hermano. Usted siéntase orgulloso. Yo sé que muchos de ustedes no tienen bandera cristiana, no hay problema. Tienen un año, porque el próximo año, ¿sabe cuánto vamos a cumplir? 500 años de protestantismo en el mundo. 500 años. Mire, yo he estado de esas cosas, mi esposa de repente me reta con razón. De repente no, ¿ah? De repente no me reta con razón, pero a veces me reta con razón. También me felicita. Pero yo he estado del mes de mayo con la lecera. Y yo sé que ustedes, los que tenemos fe juntos, ya está el pastor otra vez con la cuestión de la bandera cristiana. Ya está el pastor con la cuestión de la bandera cristiana. Y no fui yo solo, sino que muchos dijeron, oye, un grupo minoritario de este país pide que se suba su bandera. Y por supuesto no le podemos decir que no. Porque hay que respetar la diversidad. Y si no estamos jodidos, nos hacen una denuncia por no respetar la diversidad. Entonces, ok, ya le permitieron, subieron su bandera, multicolor, ok, ni un problema. Se iluminó la moneda, hicieron, ok, eso fue en el mes de mayo. Y de ahí comenzamos muchos pastores a decir, oye, ¿por qué si ellos elevan su bandera, por qué nosotros no podemos elevar nuestra bandera? ¿Acaso no somos ciudadanos de este país? ¿Acaso no hemos ayudado a construir esta sociedad? ¿Acaso la iglesia evangélica no ha hecho una labor social innegable? ¿No es la iglesia evangélica la que tiene el mejor índice de recuperar personas alcohólicas, drogadictas hasta el día de hoy? ¿No somos nosotros los que lo llevamos a reconocer que realmente la única forma de que la gente cambie es con Jesucristo? ¿No somos nosotros los que tenemos éxito en las cárceles? ¿Dónde hay presos que se porten bien? ¿Dónde? En la parte evangélica. Algunas llegan medias locas ya a defenderse, a esconderse en el mundo evangélico, pero por muerto la amamos igual. Pero ¿dónde están las cárceles? ¿Dónde se portan bien? En el lado evangélico, ¿cómo llaman los sectores? Hay un nombre para los sectores de la cárcel. No recuerdo el nombre, pero hay sectores, están parcializados. Y el sector evangélico, usted los ve el día domingo, todos corbateados los chiquillos. De punta en blanco, dando la gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria y gloria y gloria. Eso. Esos hermanos están ahí, por supuesto, presos físicamente, pero libres en Jesucristo. La mayoría. Porque hay que ser realista también, pues la mayoría. O sea, yo soy muy creyente en el Señor, pero hay muchos que también se arrancan para ir ahí porque ahí están seguros, ahí no les van a hacer nada. ¿Se fijan? Pero hay muchos hermanos que se han convertido. Pastor Tardón es un personaje en Concepción. Gran amigo, Jorge lo conoce, yo creo que varios lo conocen, el pastor Tardón. El pastor Tardón ha hecho un trabajo de años en Concepción en la cárcel, es un personaje. Él tiene de línea a todos los miembros ahí de la iglesia evangélica que está en la cárcel de Concepción. Es un hombre que ha estado siempre ahí. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que tiene éxito? ¿Quién es el que recupera? ¿Quién es el que transforma las vidas? Jesucristo. Y cuando hay cristianos se transforman las vidas de las personas. Por eso hay tanta gente que sale rehabilitada. No sale rehabilitada porque la técnica fue buena en la cárcel, sale rehabilitada porque nació con Cristo en el corazón. Nació de nuevo, es una nueva criatura, va afuera, cambia su vida. Eso lo ha hecho la iglesia evangélica. No sé si otros grupos que se llaman minoritarios han hecho esa transformación en las personas.
No sé si lo han hecho, no me voy a meter en eso. Yo conozco el trabajo de nuestra iglesia y sé que ha sido un trabajo exitoso, reconocido por el gobierno. Cuando uno revisa de qué manera fue aprobada la ley del 31 de octubre, uno se da cuenta cómo los diputados reconocen la historia de la iglesia, su aporte social, su aporte a la economía, porque cuando cambia una familia, cuando cambian miles de personas, ¿cuántas cosas se ahorra el Estado, hermano? Si usted piensa los programas, mire, usted compara un programa de cualquier programa de gobierno de rehabilitación de drogas al lado de lo que hace la iglesia evangélica, el programa de gobierno es una alpargata, no sirve para nada. No quiero mencionar las cifras porque no las conozco, pero sé que hay una diferencia enorme. O sea, toman 100 personas cualquier programa de gobierno, ¿no? Y le ponen el psicólogo y el sociólogo, el traumatólogo y todólogo le ponen para que cambien de vida. ¿Sabe? Ya de los 100, 2 cambiaron. 2 cambiaron. Vienen 100 personas adictas a la droga a la iglesia, entregan su vida a Jesucristo. 95% son fieles al Señor. Cambian su vida, nunca más vuelven a convertirse en hombres y mujeres de bien que sirven al Señor. Eso es innegable, lo han reconocido las autoridades. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando sube nuestra bandera en una plaza. Estamos diciendo, Dios hace cosas maravillosas. Somos hijos de un Dios real y poderoso que actúa actualmente en nuestro país. Somos hijos de un pueblo que ha venido a hacer un aporte a Chile y que nosotros somos parte de esta nacionalidad doble. Nosotros tenemos una nacionalidad en la tierra. Honramos a nuestra patria, honramos nuestro himno nacional. Nosotros no somos de los que cantamos la canción nacional con la mano en las carteras comiendo chicle. Eso no lo hacemos los cristianos. Por lo menos no lo hacen los de esta iglesia. Hasta donde yo soy responsable. Nosotros amamos nuestra patria y respetamos porque debemos honrar a nuestros valores patrios. Pero también debemos honrar nuestra ciudadanía en los cielos. Porque esa es nuestra casa eterna. Allá está nuestra ciudadanía permanente. Allá nos vamos a encontrar con el Dios de dioses, Señor de señores, el que gobierna el universo. Él espera por nosotros. Por lo tanto, hermano, esta fecha es una fecha significativa. Usted dé gracias al Señor por la libertad que tenemos. De gracias porque nos permiten predicar. De gracias porque ahora en noviembre, ¿en qué fecha vamos a estar en noviembre en Chihuayante? 19 vamos a estar en un trabajo evangelístico en Chihuayante. Estamos confiados en el Señor que va a ser una bendición. Estamos todos convocados a hacer un trabajo evangelístico. Usted está invitado de todas maneras el día 19. Se está preparando la música, el teatro, todo el trabajo. Nuestras iglesias van a ir a apoyar a nuestra iglesia en Chihuayante para predicar y hablar del mensaje del Señor. Y sabe, nadie nos va a prohibir hacer eso. Cuando los primeros evangélicos hacían sus reuniones, ¿sabe lo que le exigían? Ok, pueden hacer sus reuniones, pero tienen que hacerle un muro enorme a su casa, por todos lados, para que, por supuesto, el ruido de lo que ustedes canten y oren no salgan para afuera, porque no vaya a hacer que contaminen al resto. Y después tengamos muchos contaminados con los evangélicos. Y ahí estaban encerrados, se permitía el culto privado. No se podía predicar en ninguna parte. De ese tiempo a este tiempo, nosotros podemos decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. El Señor ha abierto puertas. El Señor ha bendecido a su iglesia. Del tiempo cuando los evangélicos eran catalogados, ¿quién eran los evangélicos? No, son esos pobres que están en las poblaciones marginales allá, con una iglesia así súper triste, así, llena de cartones, con unos techos así. ¿Cómo se llaman esos techos que ponían antes, que era como un cartón negro? Fonolita. Con techo de fonolita eran. Y uno se encontraba, a veces uno viajaba a Valparaíso y había una iglesia que casi se caía, así como para 14 personas, y decía, Catedral de la Fe. Y ahí está la iglesia que casi se caía con su fonolita, pero la Catedral de la Fe. Y entonces uno decía, ahí están nuestros hermanos, qué lindo. ¿Sabe? Nosotros tenemos que aprender a identificarnos con nuestra iglesia, con nuestros valores, con nuestra historia. Como yo les digo siempre a los hermanos de mi iglesia, cuando usted vaya en el auto que el Señor le ha dado, que es una bendición del Señor, y vaya por la carretera y encuentre a los hermanos ciclistas, tóquenle la bocina, dile, hermano, ven, saque su Biblia, muéstresela para que ellos también se alegren y sigan pedaleando, porque son nuestra familia, son nuestros hermanos y andan haciendo la obra del Señor, andan predicando, van de una ciudad a otra, ya los esperan, le hacen lavamiento de pie porque así se usa, después le dan una once porque son buenos para comer los ciclistas y después pasan a predicar, pues si así es la cuestión, pues. Son buenos para comer no es que tantos ciclistas, pues, tanto darle vuelta. Llegan con un medio diente los hermanos, pero ahí los atienden los hermanos y después al culto. Ellos son nuestra familia, son nuestros hermanos. Y nosotros debemos sentirnos honrados de ser parte del pueblo evangélico. Hermanos, tenemos una tarea enorme que hacer.
quiero terminar releyendo el versículo 39, cuando dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, estamos en un tiempo, yo he escuchado muchos comentarios que son como preocupantes. Cuando dicen algunos: como están las cosas, a mí no me extrañaría que más adelante hubieran restricciones para el movimiento evangélico y que nos persiguieran. Y a mí no me extrañaría, de verdad, como están las cosas. Pero yo quiero decirle una cosa respecto a eso. Lo que no puede pasar con usted es que usted entre a preocuparse, que comience a ir con cólera espástico porque nos van a perseguir. ¿Sabe? No haga eso, porque yo le quiero decir una cosa. La iglesia siempre ha sido perseguida. La iglesia siempre ha pasado tiempos difíciles. A los cristianos evangélicos nunca se nos ha sido fácil en ninguna parte. Siempre ha sido un esfuerzo. Y sabe, cuando Dios te ha llamado es porque Él sabe que tú puedes y que yo puedo. Por lo tanto, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. No somos de los que venimos hacia atrás. No somos de los que comenzamos a dudar si mi fe puedo mantenerla o no. Nosotros somos de aquellos que permanecemos hasta el final. Porque solamente cuando permanecemos hasta el final, entonces dice: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Este será salvo. Nuestra labor es seguir predicando el evangelio, manteniendo en alto los valores cristianos, manteniendo nuestra historia como iglesia en alto, diciendo: Señor, si otros pudieron ser fieles, nosotros no nos vamos a echar para atrás. Somos la iglesia de este tiempo, hermanos. Clamemos, oremos, participemos. Hoy día a las 4 en Talcahuano, en la plaza, se va a izar la bandera cristiana, en la plaza de Talcahuano, por primera vez. Yo sé que algunos tienen responsabilidades, tienen bebés chicos, no hay problema. Pero yo voy a estar ahí. Y si usted quiere estar ahí, entonces no me diga a mí que va a estar, pero haga un compromiso con el Señor. Señor, ahora que entiendo qué es ese paño blanco con esa cruz roja en medio de un campo azul, yo quiero verla subir también. Por todos aquellos hombres y mujeres que lloraron porque no tenían derechos, porque no les permitían predicar. Por todos aquellos que fueron botados en un basurero solo porque eran hijos tuyos. Por eso yo voy a estar presente mientras se canta el firme y adelante y sube nuestra bandera en nuestra ciudad. Sabe, hermano, nosotros tenemos una obligación con esta ciudad. Tenemos que orar por esta ciudad, por sus autoridades, más por el alcalde electo, que es un hermano nuestro, para que el Señor le dé sabiduría y tenga éxito en su gestión. Es nuestro deber apoyar a un siervo del Señor que Dios ha puesto en alto. Oremos por el alcalde para que Dios le bendiga. Oremos por aquellos alcaldes como el alcalde de Chiguayante, que también respeta a la iglesia evangélica, para que Dios le siga usando como todos los alcaldes. Así que oremos por nuestras autoridades para que Dios nos dé un país donde podamos seguir predicando el evangelio. La Biblia nos convoca para que hoy día levantemos nuestra voz y digamos: Señor, cuenta conmigo. Yo estoy aquí, Señor, y yo no soy de los que vuelven para atrás. Inclinemos el rostro, oremos al Señor en este momento. Señor, por todos nuestros viejos queridos que ya partieron, que dieron la batalla, Señor, cuando era difícil. Hoy día, Señor, nos levantamos como una iglesia respetada en este país. Y nosotros hemos cosechado lo que ellos sembraron con lágrimas. Cuando eran insultados, cuando eran maltratados, Señor, cuando no les permitían predicar el evangelio, Señor. Y ellos oraban por una nación donde se les permitiera predicar, Señor. Y hoy día nosotros vemos que esas oraciones han sido respondidas. Y no nos enorgullecemos por nosotros mismos. Nos enorgullecemos por llevar la sangre de ellos, Señor, en nuestras venas. Nos enorgullecemos por nuestros abuelos y bisabuelos que lucharon por la causa evangélica en este país, para que el mensaje de salvación llegara a cada corazón. Señor, tú has puesto a tus hijos en diferentes lugares, Señor. Que este versículo de tu palabra sea una realidad en nosotros. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros somos de los que vamos para adelante. Nosotros somos de los que confiamos en ti. Nosotros somos de los que sabemos que tú abrirás puertas de bendición. Y aunque esté cerrado el camino, Señor, tú abrirás caminos para nosotros, porque para ti no hay nada imposible. Tú eres un Dios de autoridad y un Dios de poder. Tú has tomado este país, Señor. Yo te ruego por cada familia, por cada hogar, por cada comuna, por las autoridades elegidas, por el gobierno de nuestra nación, Señor.
que aprenda a respetar los valores establecidos, Señor, en tu palabra, que son los valores que ostentamos la gran mayoría de este país. Cristianos evangélicos, respetamos el valor de la vida, respetamos, Señor, el valor de los ancianos, respetamos el valor de la familia y del matrimonio entre un hombre y una mujer, Señor. Que esos valores sean respetados en nuestra sociedad, porque esta es la sociedad que nosotros hemos construido. Nos ha costado a nosotros levantar esta patria, Señor, a todos nosotros. Guarda nuestra patria, guarda nuestro país, Señor. Guarda la familia, Señor. La familia de nuestra iglesia, la familia de nuestra ciudad, la familia de nuestra patria, Señor, y que podamos valorizar las libertades que tú nos has dado, Señor. Que podamos ser fieles a ti, Señor.